Ya, entonces, en cuanto a desastres, más que todo vamos a hablar sobre la diferencia primero de qué es una emergencia y qué es un desastre. Primero, una emergencia, como dice, es que no va a exceder la capacidad de respuesta. Sobre todo esto, no excede capacidad de respuesta. Ay, ya. Y en todo caso, lo que queramos ver con otros ojos, recordemos la primera clase entre emergencia y urgencia, que es como que lo que más preocupa es la urgencia. La emergencia es algo que está ocurriendo en el momento, pero como que no va a tener un impacto a gran escala, como se puede ver acá, no excede capacidad de respuesta. Sin embargo, el desastre sí va a exceder esta capacidad de respuesta de una comunidad, de una zona. Entonces, esta es nuestra principal, diferencia. Si lo quieren ver con otros ojos, ya les dije que pueden verlo como emergencia y el homólogo, por así decirlo, de desastre sería la urgencia. Entonces, tenemos ahora los tipos de desastres naturales. Bueno, ya gracias, Marco Antonio. Ya, voy a poner esta cosa en mute. En un momento. Ya. Entonces, tenemos dos tipos de desastres que van a ser el tipo de desastre natural, que bueno, acá se puede ver en este cuadrito, y el desastre tecnológico. Primera diferencia es que nuestro desastre natural va a ser un desastre geográfico, o sea, cualquier tipo de desastre que lo vaya a originar la misma naturaleza. Por ejemplo, los volcanes, o sea, la erupción de volcanes es solo la misma naturaleza, nosotros no lo vamos a provocar. Los terremotos, la falla de placas, desprendimientos, deslizamientos, todo eso es lo que va a ocurrir a causa de la naturaleza misma. Nosotros no vamos a provocar esto. En cambio, los desastres tecnológicos son aquellos que nosotros mismos vamos a provocar. Por ejemplo, un incendio no es que se vaya, por así decirlo, uy, no sé, solito yo prendí ahí algo, ¿no? No, yo no voy, o sea, la naturaleza misma no se va a encargar de explotar algo a no ser que sea el volcán, por ejemplo, entre comillas, explotar. El derrame de petróleo no es, no es así natural, ¿no? O sea, todo esto de acá es a propósito. Entonces, como dije ya, desastre natural o geográfico va a ser un movimiento sísmico que afecta, o sea, como movimiento sísmico entendamos en general todo lo que son los desastres, ¿no? Porque quieras o no, el terremoto es un movimiento sísmico. El huracán también va a producir un cierto movimiento sísmico, como los huaicos, los derrumbes, las heladas. Todo esto va a producir cierto movimiento en la naturaleza, que va a afectar la capacidad de respuesta de esta comunidad o en general de la sociedad. Entonces, va a haber un problema, o sea, lo que va a definir o lo que va como que decir, ah, bueno, ocurrió una emergencia, ocurrió un simple terremoto, por así decirlo, entre comillas, simple, a que ocurrió un desastre por este terremoto, que es muy diferente, es que a partir de este va a haber un desequilibrio entre la respuesta y sus consecuencias y también el problema social o económico que se va a dar por este terremoto. Bueno, voy a poner terremoto, por ejemplo, porque estamos en Lima, Perú, pues. Por ejemplo, no es lo mismo decir de que ocurrió un temblor y no hubo daños, ni sociales ni económicos, por eso no hubo pérdidas, por así decirlo, ya más resumido. No es lo mismo decir eso a decir que hubo un terremoto, no sé, el gran ansiado terremoto que dicen que va a venir y que se va a derrumbar medio Lima, ya, eso es muy diferente. Ahí cuando estamos hablando de que va a haber pérdidas económicas, va a haber pérdidas así de que nos vamos a demorar en reconstruir, ahí sí, ese es un desastre natural. Entonces, luego tenemos más que todo acá para diferenciar los terremotos, porque es lo más común, los movimientos sísmicos. Vamos a poner, tenemos dos escalas, las de Richter y la de Mercalli. Bueno, más que todo la diferencia de estas va a ser que, o sea, ignoremos la parte que dice efectos del terremoto acá en la escala de Richter o de Richter. La cosa es que en esta, por ejemplo, en la de Richter, lo que se va a evaluar es qué tan fuerte ha sido. Del menos del 3,5 al 8 a más, qué tan fuerte ha sido. Ahora, los efectos del terremoto que se muestran acá, más que todo, es como que hablar de la escala de Mercalli, que es cómo es que la gente está percibiendo este movimiento sísmico. Por ejemplo,
la gran mayoría de mis temblorcitos que ocurren acá son del 3, o sea, del 1 al 3. Y es más, casi siempre he visto un 4 por ahí, que van a vibrar las ventanas, como se puede ver acá. Ya, que vibran las ventanas, pero normalmente no es como que dices, "Ay, está ocurriendo temblor, está ocurriendo terremoto", y tú ves la ventana que nomás se mueve y tú dices, ah, bueno, sí está ocurriendo, pero no lo siento. Ya, eso. Pero ya luego, por ejemplo, el 6 ya este tipo de temblores que son más fuertes, como dice, inquietud en la población. O sea, eso ya es más que todo percepción de las personas. Y como dije, Richter, ¿qué tan fuerte es la magnitud de la onda, por así decirlo? Ahora, tipos de desastres naturales. O sea, yo no me quiero ir tanto así en floro, voy a decirlo, porque realmente es floro. No, simplemente casi nunca vienen preguntas de eso. Pero ya, en el tsunami, lo que va a pasar es que el borde de la placa va a estar en un constante sube y baja. Ahora, bueno, acá es teoría eso de que va a alcanzar hasta 30,5 metros y el 80%, bueno, eso sí es un clave de que el 80% de esos van a ocurrir en el Océano Pacífico. Esto sí es como que teoría que sí viene a veces. Ahora, en cuanto a las tormentas, vamos a tener que son descargas eléctricas en la atmósfera. Sin embargo, va a haber ocasiones en que estas tormentas van a ser a veces de nieve y granizo, o mejor dicho, las granizadas, ¿no? Bueno, vientos fuertes, lluvia copiosa, heladas, el descenso de temperatura brusca, va a haber congelación del agua que va a dañar vegetación y fauna, o sea, ya nos imaginamos. Y de ahí, bueno, acá como un pequeño resumen, ¿no? Tenemos el origen del desastre que se iba a hacer en el interior de la Tierra, vamos a tener volcanes y terremotos, eh, la superficie continental, ya. Esto de acá de desprendimientos y deslizamientos es una pequeña, vamos a decirlo así, por si acaso, ¿no? Para no confundirnos. El desprendimiento va a ser también algo, vamos a decirlo así, el equivalente a derrumbes y los deslizamientos el equivalente a huaico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre derrumbe y huaico? Porque no es lo mismo. El derrumbe va a ser cuando ocurra, por así decirlo, el desprendimiento, por ahí mismo dice, el desprendimiento de material firme, material sólido, como pueden ser rocas, piedras, material sólido. Y normalmente es ocasionado por así, por la misma tierra misma. O sea, en cambio, el deslizamiento puede tener, o sea, va a preverse de una lluvia, por ejemplo. Entonces ahí viene el huaico. Y la gran cantidad de material que va a arrastrar va a ser material líquido. En este caso va a ser lodo. Entonces, esta va a ser la diferencia entre esos dos. Ahora, siguiendo, tenemos los agentes atmosféricos, huracanes, inundaciones, sequías. En pocas palabras, calentamiento global. Dato, porque literalmente sí vi que vino el examen pasado, si no estoy mal. Los huracanes van a alcanzar más de 24 kilómetros. Eh, de ahí también las inundaciones, bueno, van a ser por lluvias. Se entiende que las inundaciones son por lluvias y las sequías, pues porque no hay agua. Pero eso de los huracanes, que es más de 24 kilómetros por hora, eso sí ha venido. Así que por eso. Y bueno, las olas térmicas, ya, pues, o sea, calentamiento global. Y luego tenemos los incendios forestales que van a ser por olas térmicas. A ver, un momento, quiero ver si... ya. Entonces, eso es en parte de los tipos de desastres naturales. Ahora, en cuanto al ciclo de desastres, vamos a tener primero el antes y el después. Primero hablemos del antes. ¿Por qué? Porque primero vamos a hablar sobre el tema de qué es el riesgo, que esto sí es una pregunta que a veces viene, que el riesgo va a ser la amenaza por la vulnerabilidad. Pero ahora, ¿qué es una amenaza y qué es una vulnerabilidad? Voy a poner esto en... Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ya, entonces, la amenaza va a ser un potencial, pero ojo, externo.
que va a potencial externo a un evento. Pero, o sea, acuérdense que la amenaza va a ser externa y la vulnerabilidad va a ser interna. Ahora, vulnerabilidad va a ser interna y va a ser más que todo la probabilidad a que llegue al fin de, por así decirlo, de la sociedad, del pueblito, ya. Esa es la vulnerabilidad. Es interno en el pueblito y va a ser como que la vulnerabilidad a que este pueblito se termine yendo a su fin. Como puede ser el caso ahorita no recuerdo cómo se llama el pueblito de Huaraz, que desapareció. Ya, ese es un claro ejemplo de vulnerabilidad. Ya. Entonces, tú multiplicas esto y lo que te va a dar es el riesgo. Entonces, en cuanto a la vulnerabilidad, vamos a tener la vulnerabilidad hospitalaria. Bueno, vamos a entrar a nuestro ámbito, por así decirlo, ¿no? La vulnerabilidad hospitalaria. Tenemos el organizativo funcional, la no estructural y estructural. La funcional, más que todo, organización funcional, creo que ya nos dice que esto es planificado. Planificación de qué hacer en caso de emergencia. Vulnerabilidad no estructural. Bueno, primero para ello vamos a hablar de la estructural. La estructural, como ya se podrán imaginar, son pues cimientos, paredes, techos, ventanas, columnas. En general, estructura del lugar. Ahora, vulnerabilidad no estructural, cualquiera que no sea estructural. En sí, personas, material. Ahora, entonces tenemos el ciclo de desastre, como les dije, tenemos un antes y el después está acá. Entonces, el antes vamos a tener nuestras etapas que son la prevención, la mitigación, la preparación y la alerta. Entonces, prevención, como ya creo que se puede entender, es que tiene de objetivo evitar, impedir. Entonces, ¿qué se va a hacer para esto? Se van a primero, intervenir las amenazas o vulnerabilidades, pero solo una de las dos, hasta eliminar el riesgo. O sea, o atacas la amenaza o atacas la vulnerabilidad. Ahora, normalmente se prefiere atacar la vulnerabilidad porque la amenaza no es como que sea tan, predecible. Es mejor tener a un, por ejemplo, el caso más común acá en Lima es el tema de los huaicos. Es mejor preparar, atender la vulnerabilidad. O sea, mandar a la gente a otro lado, que no sea, por ejemplo, tan cerca a los ríos. Eso es, por ejemplo, atacar vulnerabilidad para bien. Entonces ya no estás, eliminas vulnerabilidad, eliminas riesgo. A eso me refiero. Porque, por ejemplo, el huaico va a ocurrir. O sea, quieras o no va a ocurrir el huaico, pero si mueves a la gente a otro lugar donde no les afecte, ya, estás haciendo algo. Porque el huaico no lo vas a parar, por ejemplo. Entonces, como se puede ver acá, el tema de reubicación. Ahora, mitigación es intervenir para reducir los riesgos. Entonces, ya, como les digo, es prácticamente poner en marcha la parte de prevención. Y como dice acá, reforzamiento estructural. Ah, y cuando dice disminuye uno de los factores de R, normalmente, como les digo, se está tratando de vulnerabilidad, porque la amenaza tú no la vas a parar. Es como que, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo de los terremotos, lo que nosotros podemos hacer es, en todo caso, si vamos a, por algún motivos, mudarnos, sería una casa menos que esté con buenos cimientos y no una casa que se note que esté, por ejemplo, en las casonas, ¿no? Entonces, en un terremoto, tú tienes más probabilidades de que tenga una casa totalmente hecha con cemento, no se caiga a comparación de las casonas. A eso me refiero. Porque el terremoto va a pasar. O sea, ya sé que es cuento chino hasta el momento, pero en algún momento va a pasar. Ahora, la preparación ya es más que todo, por ejemplo, cuando ya está, por ejemplo, en tema del huaico, cuando ya son como que épocas donde va a llegar, empezamos con la preparación. Aunque debería ser antes, pero la tiene. Entonces, son las acciones que se van a tomar para reducir las pérdidas de vidas y otros, no sé por qué acá dice años, mi autocorrector. Entonces supongo que será daños. ¿Qué digo? Es daños, no sé por qué le puso años. Ya.
Acciones para reducir la pérdida de vidas y daños. Ya, acá es prácticamente, supongamos de que no logramos por A o B motivos, no logramos la parte de mitigación, falta de inversión, yo no sé. Entonces, ya cuando estás en esta etapa de preparación, como les digo, es ya antes de que pase el desastre, tienes que prepararte para la menor pérdida de vidas y otros daños como puede ser material o daño psicológico, por ejemplo. Organización de respuesta. Esta es como que la clave de preparación. Organización de respuesta y rehabilitación. Ahora, en preparación van a estar, o mejor dicho, se van a presentar nuestras benditas brigadas, que las vamos a presentar más adelante. Entonces, tenemos que de por sí ya ir el stock de medicamentos y suministros, los tenemos que ir restableciendo o tenemos que ir preparando las mochilas de emergencia, aunque eso más que todo son brigadas, como les digo. Ver los lugares donde va a haber una evacuación y lucha contra incendios también en todo caso. Por ejemplo, acá no es tan común, pero pongamos el tema de los incendios que ocurren por el calentamiento global mismo. Ya, o sea, como digo, acá no es tan común, pero en otros países sí, entonces también tiene que ver esa brigada para ello. Y en cuanto a alerta, es fin de tomar precauciones para un probable evento. O sea, tiene que ser estas cuatro palabras: accesible, inmediata, coherente y oficial. Accesible porque va a estar cubierta por todos los medios de comunicación disponibles. O sea, cuando hay algún tipo de emergencia, lo primerito que se está comunicando por todos los lugares, o sea, ya sea radio, televisión, donde tú quieras, es que va a haber se va a estar alertando. Y no lo digo solamente, o sea, yo pongo, por ejemplo, radio y televisión porque es lo que yo más me entero, ¿no? Pero luego está, por ejemplo, tú un día de la nada estás en TikTok y te sale un live de la nada viendo lo que está pasando. Vamos a entrarlo como un nivel de accesibilidad. Ahora, inmediata porque cualquier demora puede ser interpretada como que el peligro no es real o inminente, ¿ok? Y bueno, coherente, no deben existir contraindicaciones en los mensajes. Por eso normalmente es más confiable, como les digo, el tema de una radio o una televisión que está pendiente ahí. Y bueno, oficial porque va a ser precedente de autoridades competentes. Ahora, esto de acá es todo antes del desastre. Si por A o B motivos se falló totalmente toda la preparación de antes, bueno, tengamos en cuenta que la alerta es cuando ya está ocurriendo el evento. Me olvidé de decir eso. O sea, dice que es tomar precauciones ante un probable evento, pero quieras o no, alerta más que todo se va cuando ya es el evento. Pero si por algún motivo le viene en el examen que es una alerta, precauciones ante probable evento. O sea, literalmente quédense con lo que está acá. Si se escucha música afuera, pido perdón, no puedo hacer nada de eso ahorita. Ahora, si por algún motivos falló todo, procedemos a nuestra respuesta, o mejor dicho, el durante. Quieras o no, durante o respuesta es lo mismo, porque ¿qué ocurre durante el desastre? La respuesta. Entonces, el objetivo ante un posible desastre, el que tú quieras, es salvar las vidas, reducir sufrimiento y disminuir pérdidas tanto económicas como sociales, como todo lo que tú quieras. En general, disminuir pérdidas. Ahora, eso nomás es el durante. Salvar las vidas, disminuir pérdidas y reducir sufrimiento. Ahora, después es algo muy chistoso, porque es lo ideal, pero ¿cuántas veces ha pasado? Pocas. Lo ideal que sea después de un evento, de un desastre, es que haya una rehabilitación y una reconstrucción. Ahora, ojo, primero voy a ir a la parte de reconstrucción, porque dice que tiene que haber una reparación de medio a largo plazo del daño físico, social y económico, y, ojito, busca el mismo o mayor nivel de desarrollo previo al accidente. Ahora, ¿eso cuántas veces pasa acá? Nunca he visto eso. Honestamente, casi nunca he visto eso. Es como que, ah, ya ocurrió tal evento. ¿Qué hacemos para prevenir eso? ¿Y cómo lo vamos a dejar? Con huella de que ha pasado algo acá y no como que, uy, tenemos que mejorar. No, lo dejaron ahí. Entonces,
Eso es reconstrucción, que como digo, es lo ideal. Tiene que haber una reconstrucción y una rehabilitación. La rehabilitación va a ser recuperación a corto plazo. O sea, eso también es una parte de... voy a ponerlo acá también. Reconstrucción en amarillito medio largo. Y la rehabilitación, pues es una recuperación de corto plazo de servicios básicos. Y bueno, pues reparación de daño físico, social y económico. Ahora, el triaje short va a ser un triaje de tal cual desastre, emergencia, o bueno, sí, desastre, pues. Entonces, acá estábamos hablando de, en la primera página, entre la capacidad de respuesta. Capacidad de respuesta vamos a definirlo también, o sea, en la parte de cualquier paciente salvar, vamos a definir la capacidad de respuesta en nuestros recursos humanos, que van a ser los médicos, los paramédicos, los bomberos, enfermeras, personal de salud en general. Ya, esos van a ser nuestros recursos humanos y los recursos físicos, como pueden ser los materiales con los que vamos a salvar a la gente. Ya, entonces, esos son nuestros recursos, esos dos. Entonces, va a haber un desastre cuando se exceda la capacidad de estos recursos y tú digas, ah, la miércoles, ahora quién salvo. Literalmente esa es tu duda acá, ¿a quién salvas? Normalmente cuando ocurre algún tipo de emergencia o urgencia, si no excede tu capacidad de respuesta, te puedes dar el lujo de hacer el triaje de esa vez de la prioridad uno 2 3 4 donde tu primera prioridad era el que se iba a morir así por a full. Así tenía todas las de que se va a morir. Y ya dejas al último como el que ya tiene su gripecita, vino porque tiene un dolor de cabeza. Ya, acá es todo lo contrario. Se va a buscar salvar a la persona que pues tenga más probabilidades de vivir. Entonces tenemos el triage, o bueno, en palabras bueno, en español, mejor dicho, seleccionar. Entonces tenemos short, que va a ser, bueno, va a ser una mnemotecnia para poder clasificar a los pacientes. Ese de sale caminando, ¿por qué no pusieron? Sí. Entonces, supongamos que tienes un accidente. eh, por ejemplo, llegas a un lugar donde un terremoto ha sido muy afectado, como puede ser el terremoto de Ica en el 2007, si no estoy mal. Ya, tú literalmente llegas y donde está así todo hecho un desastre, donde no puedes ver nada y estás buscando a alguien vivo. Ahí estás buscando, hay alguien aquí que está así vivo, así tal cual el meme, que venga caminando hacia mí. Los que te vienen así, los que van caminando, aunque sea así, pues, o sea, agarrándose un brazo o arrastrándose, bueno, arrastrándose en el sentido, pero de que pueden caminar, no de que se están arrastrando, pues arrodillándose, no, sino los que pueden caminar aún así con algún tipo de deficiencia, esos son verdes. Ahora, si por A o B motivo, o sea, aún así ves que hay gente, sigues con la siguiente palabra. La H de que puede hablar. Y luego comienzas a decir tipo, hay alguien aquí, ya, pues, o sea, no sé, dígame sus nombres y apellidos, ¿no? Por ejemplo, eso es un ejemplo. Y ahí te van a empezar a hablar un montón de gente. Ya, todos esos que no pudieron pararse, están sentados, pero te hablan, son amarillos. Luego, obedece. Luego, también tenemos prácticamente esto de acá de respiración, de que si respira o no. Ya esto prácticamente, el obedece lo vamos a seguir poniendo como en un amarillo. Y el R, ya cuando ya solamente le encuentras respirando, ya es un paciente rojo. De acá el T, taponar hemorragias. Bueno, prácticamente el T ya no vamos a hablar si es un negro o no, porque es toda esa cuestión de criterio. Porque negro prácticamente es alguien que ya está a punto de morir. Si no estoy mal, lo tengo en acaso en la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a resumir esto de acá. De que puede caminar, sí, le pones en verde. Habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas, como digo. La H y la, bueno, vamos a poner así, ¿eh? S, D. Respira, sí. Y ya, bueno, en negro no le vamos a poner nada.
En taponar hemorragias puede más que todo estar en cualquiera de los tres, honestamente. Recordemos que a pesar de, por ejemplo, puede ser que una persona verde tenga una hemorragia exsanguinante, pero no se note todavía. Entonces, la T puede ir para cualquiera de las tres, honestamente. Así que lo voy a poner así. Y ya bueno, con este señor de aquí no hay nada que hacer. Prácticamente está muerto. Ya. En cuanto a las... Bueno, esto de acá de nivel primario, me estoy dando cuenta que se ha movido toda la PPT. Pero ya, voy a explicar. Más que todo acá, esta es la ubicación, ¿ok? Ya. Voy a utilizar este ejemplo porque es el único que se me ocurre ahorita. Supongamos de que ocurre por A o B motivos así, vamos a ponerlos en un lugar así, un ejemplo hipotético de que ocurre un terremoto en la facultad, así más o menos a la altura de la cancha deportiva, pero, o sea, supongamos que por ahí, o sea, hubo un tremendo, hacer algo, como digo, algo desastroso. Y pues, o sea, si por algún motivos ocurre algo en la facultad, irse a la cancha es como que lo más seguro, por así decirlo. Pero supongamos que en mi caso hipotético, que la cancha no es segura, sin embargo es un lugar grande. Ya, entonces, supongamos que por ahí en la cancha ocurrió el desastre. Entonces, esta es mi linda cancha, por acá está Cafeta, o sea, ya más o menos se están ubicando. Entonces, aquí mismo va a ser mi evaluación primaria y luego por A o B motivos, más o menos por donde está la altura de los árboles, más o menos por ahí, por donde está el auditorio, voy a tener una carpita. Esa carpita va a ser el secundario. Y el terciario, voy a poner acá traslado, es hospital. Voy a ponerlo como IH, ¿ya? Intrahospitalario. Ya. Entonces, eso es como que mi ubicación para poder ubicarlos acá en este contexto. Entonces, el nivel uno o primario es la evaluación inicial que va a ser en el lugar, o sea, tal cual en el lugar. Como les digo, supongamos que ocurrió en la cancha, el nivel primario va a ser ahí, en la cancha, en el lugar. Auxilio inmediato en compromiso directo con la vida, clasificar por evaluación inicial, o sea, tu ABCD prácticamente. Voy a poner acá, ABCD. Y asignar prioridad. Ya saben, prioridad uno, prioridad 2, prioridad 3 y 4. Entonces, vas a, en base a eso, vas a trasladar a otro módulo de estabilización. El módulo de estabilización va a ser ¿cómo se llama? El nivel secundario. O sea, una persona que, por ejemplo, una prioridad 2, 3, 4, vamos a ponerla, ¿ya? Porque la prioridad uno es, ¿qué digo? Una prioridad 2, este, sí, uno, 2, 3, perdónenme. La prioridad uno, 2, 3, o sea, uno el que ya se está muriendo, dos el que tiene probabilidades de morir y el tres que pues, si bien no se va a morir ahorita, se va a morir de acá a una semana. Ya, pues, perdón. Esos tres de ahí, el uno, 2, 3, los vas a pasar aquí, a la evaluación secundaria o nivel 2. ¿Por qué? Porque tu nivel 4 que simplemente tiene, por así decirlo, uno que otro moretón, no tiene ninguna, o sea, no se va a morir. No tiene ninguna probabilidad de que se vaya a morir, simplemente le duele el cuerpo. Un diclofenaco y por su casa. Ya, entonces, en el nivel secundario nuevamente, como ya tienes un poquito menos de personas, vas a volver a evaluar a estas personas y vas a evaluar su estado clínico y sobre todo acá la palabra clave es estabilizar. Ahí estás. Pero ojo, vas a estabilizar a los que puedes, o sea, no es como que vayas a estabilizar a todo el mundo. Recuerda que tienes tus recursos de por sí han explotado. Ya, o sea, exceden tu capacidad de respuesta. Simplemente tienes que estabilizar a quienes puedas, a quien te cueste menos material.
Ahora, va a haber un traslado a una unidad hospitalaria o intrahospitalaria. Bueno, intrahospitalaria, ¿no? Por prioridad. Y en este caso va a ser tu prioridad uno y 2. O sea, el 3 se queda acá en el secundario. Entonces recuerden que uno y 2 prácticamente son los que ya están con un piecito con Dios. Entonces ya, esos se van a trasladar al intrahospitalario. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay un desastre, normalmente va a exceder bastante el nivel de respuesta. Entonces puede que tú lo lleves a un hospital y te digan, no, no hay espacio, llévate al otro hospital. El otro hospital está lleno, o sea, está desbordando. Pero, o sea, creo que se entiende lo que quiero decir de que, o sea, en el lugar, o sea, en tu carpita, que es la cancha, y la otra carpita que está más alejada, pero está cerca, son necesidades que tú puedes atender en el momento. Y las otras dos prioridades, que de verdad se van a morir, esas de verdad ya las puedes ir trasladando. Y bueno, ya, esto por si acaso, ¿no? Ya llevar un registro colectivo. En el nivel terciario, ya como dices, un ámbito hospitalario, van a volver a revisar prioridad. Y como les digo, acá ya es algo más serio. Van a evaluar el estado clínico, van a estabilizar, van a brindar tratamiento, van a planificar uso racional. ¿A quién van a salvar? Sí. Uso racional de quirófanos, radiología, sangre, laboratorio, recursos. O sea, si de por sí, como quien dice, eres tacaño con tus recursos en el nivel primario y secundario, acá peor, porque acá está reventando. Literalmente acá está reventando. Entonces, si no se puede por algún motivo, como dice, trasladar a otros hospitales por recursos, o sea, probablemente otros hospitales sí te puedan recibir y nuevamente llevar un registro. Entonces, resumen, nivel hospitalario, bueno, nivel primario, caray, le voy a poner una P de prioridad, ¿ya? Prioridad uno, acá la prioridad es 2 y acá la prioridad, perdonen, estoy acá, prioridad 4, prioridad 3 y acá la prioridad uno y 2. Bueno, primario es en el momento, secundario se traslada un poquito más allá y el terciario ya es algo, como les digo, en el hospital. Ahora, el triaje START es prácticamente un poquito más rápido. Como digo, es el triaje que se va a utilizar aquí. El foco es esto de acá. Esta parte de acá es el foco. Entonces voy a poner acá también START. Si se dan cuenta, también tiene los mismos colores que en el triaje SHORT. Pero este de acá es, vamos a decirlo así ya. El triaje START se va a utilizar en la parte primaria y el triaje SHORT para así, de como, vamos a decir, discriminar de una manera rápida, se va a utilizar en la secundaria. Porque de ahí, o sea, los que se van a tomar la paciencia, entre comillas, va a ser el hospital. O sea, tus carpitas que estás poniendo acá, tus brigadas, no se van a tomar tanto ese tiempo. Entonces, triaje en el foco. Va a evaluar, vamos a poner la silla, el BACD. Ya sé, normalmente es ABCD, pero en el triaje START, acá sí nos podemos dar el lujo de decir BACD. Bueno, esto es más que todo un pequeño de cómo luce un paciente que está en distintos colores. Como se puede ver acá es un paciente, el verde puede tener una lesión medular lumbar, síndrome de guerra o síndrome de Battle, para que nos entendamos, ¿recuerdan el Battle cuando tiene acá un moretón por acá a esta altura? Ya. Un Glasgow de 14-15, o sea, prácticamente está consciente, fracturas cerradas, o sea que no hay, bueno, ya saben por qué no se sale el hueso. Y distales, o sea, distales significa que es una fractura más o menos, o sea, por acá, digamos, ¿no? O sea, no es como que algo que esté tan, ¿cómo decirlo? Tan difícil de tratar. Lesiones superficiales, quemaduras de primer grado, que sean leves, trabajos de parto normal, o sea, porque puede que, o sea, como les digo, a veces ocurre esto de que en algún momento de desastre, de trauma, ocurre un parto un trabajo de parto, entonces acá va a haber un trabajo de parto normal. Afectados sin lesiones, que es lo que se busca.
normalmente, y bueno, una evaluación completa de analgesia. Si se dan cuenta, al lado tenemos al paciente negro. Si se dan cuenta, esto ya está muerto ya. Manejo de dolor y medidas paliativas porque ya se va a morir. Lesiones que impiden resucitación. O sea, supongamos nomás que estás en un desastre, como digo, el terremoto de Ica y vas caminando y te encuentras a un pata que está durmiendo y te das cuenta de que tiene media cabeza degollada porque le aplastó una piedra, no sé. Ya. Exposición de masa encefálica, pues lo mismo. Ya. Un Glasgow de 3, recordemos que el Glasgow de 3 es lo mínimo. Y una lesión cervical completa valió para no presenciado prolongado. Y así se dan cuenta, voy a empezar con el rojo porque el amarillo es el punto medio entre verde y rojo. El rojo pues va a tener una vía aérea obstruida, o sea, pero se puede permeabilizar. Insuficiencia, insuficiencia respiratoria independientemente de la causa. Ya, eso creo que lo hice todo, pero o sea, todavía se puede reponer, por así decirlo. Presión arterial menor de 90 ya se puede, o sea, como que acá todavía es curable, vamos a decirlo así. Todo de acá todavía es tratable. Incluso ese Glasgow de 4 a 8 una intubación, o sea, todo acá se puede tratar aún. El amarillo, como les digo, puede, o sea, puede esperar, pero el que le tenemos que dar prioridad acá es el rojo. Si se puede darle prioridad al rojo, chévere. Y bueno, tenemos las brigadas. Es full teoría, literalmente acá. Pero, a ver, ¿qué se les puede decir? Brigada de evacuación, o sea, yo quiero nomás, para no tener que leer todo, que lean nomás el nombre de las brigadas y ya qué cosa creen que se puede tratar su brigada. Las de evacuación, pues obviamente tienen que ayudar a la gente a, pues, evacuar el lugar, salir a un lugar seguro. Entonces debe conocerse las rutas de escape, las zonas de seguridad, el típico ahí, zonas en donde puedes pararte ahí entre un sismo. Ya ellos son los expertos. Abrir las puertas de escape, o sea, evitar que, permitir que la gente salga. Y bueno, tienen que fomentar la calma. Ellos son las hadas de la calma. Entonces buscan a personas atrapadas, reportan al comité de seguridad. La brigada de primeros auxilios, vamos, arriba Perú. Ya, ellos prácticamente son alumnos de PBM, que ante una emergencia el brigadista organiza el botiquín de primeros auxilios, participa en simulacros de evacuación, se ubica en zona segura con el botiquín, o sea, atiende, ¿no? Primeros auxilios, atiende las heridas físicas, no psicológicas, porque para eso tenemos otra brigada. O sea, bueno, sí, atención médica y psicológica, ¿ya? Pero normalmente la brigada, hay otra brigada para eso. Pero acá sí vamos a contar el tema de la brigada que ayuda en la parte psicológica. Entonces, se entiende, ¿no? Ya. Estabilizar lesiones graves. Prácticamente atender una emergencia. Ya, brigadas de seguridad contra incendios. Se entiende. Ante una emergencia se debe capacitar el manejo de extintores, corte de fluidos, ejercicios de evacuación. O sea, ya sé que acá dice evacuación, ¿no? Pero, o sea, eso de acá son como que literalmente son calmados. Ellos tienen más chamba, más experiencia en la parte de evacuar gente que la brigada de incendios. O sea, la brigada de incendios literalmente es como que los capacitan un poquito, pero porque tienen que saber por dónde van a evacuar la gente que están sacando, ¿no? Ya. Entonces, durante la emergencia se abren las salidas, se cortan los servicios como pueden ser electricidad, agua y gas, y se combate el incendio si es necesario. Si hay personas atrapadas, se les rescata. Y ya van brigada de búsqueda y rescate. Localizar personas atrapadas o heridas. Utilizan técnicas para acceder, o sea, acceso prácticamente. Otra palabra es acceso. Rescata víctimas hasta que llegue. Ya, prácticamente eso. Eso es como que ¿de qué trata cada brigada? Entonces, nada, eso es todo. Muchas gracias. Ahorita les paso su post después del grupo. Mm.
Ya se les mandó por si acaso.
Ya, de una vez la resolución de propuesta. Ya, entonces, ¿qué acción corresponde a la fase de mitigación en el manejo de desastres? Construir estructuras sismoresistentes. ¿Cuál es la función de las brigadas de evacuación? Esto ya lo habíamos dicho, abrir puertas de escape. El riesgo de desastre, ya acá sí, recuerden que es el riesgo por amenaza, ¿dónde está? Riesgo por amenaza por vulnerabilidad. ¿Y qué caracteriza a un desastre natural? Va a ser el hecho de que va a exceder la capacidad de respuesta de una comunidad afectada. Ejemplo de un desastre tecnológico, o sea, provocado por el mismo humano, un incendio. Entonces, dejo de compartir. Ya, entonces esa es toda la clase de hoy. Chaucito, voy a dejar de grabar.